Estamos en 1825. ¿Qué pasa con la banda oriental? Está ocupada por Brasil. ¿Cómo Brasil? ¿Ya no es Portugal? No, ya se independizó y heredó la banda oriental. Ah. Saca una tarjeta. Los 33 orientales. ¿Qué es, una banda tropical? No, es un grupo de orientales comandado por La Valleja que sale de San Isidro, cruza la banda oriental para proclamarla anexada a las Provincias Unidas. ¿Y las Provincias Unidas qué decían? Aceptan. Saca una tarjeta. Uy, se pudrió todo. Entre 1825 y 1828, las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil estuvieron en guerra por la posesión del territorio de la banda oriental. La flota imperial impuso un bloqueo sobre el Río de la Plata. Para combatirlo, el gobernador de Buenos Aires, Gregorio Las Heras, convocó al marino irlandés Guillermo Brown. Brown atacó Montevideo el 27 de abril de 1826. Venció en la batalla de combate de los Pozos el 11 de junio y en la isla Juncal el 9 de febrero del 27. Por aquellos días comenzaron las acciones terrestres. El 13 de febrero de 1827, Lavalle vence a la caballería brasileña en Bacacay. 3 días más tarde, Mansilla obtiene la batalla de Ombú. El 20 de febrero de 1827, las fuerzas lideradas por Alvear, Soler y Lavalleja obtienen el decisivo triunfo de Ituzaingó. Allí, unos 7.500 patriotas derrotaron a más de 6.000 imperiales. Después llegarían los triunfos de Camacuá, el 23 de abril, de San Blas, el 24 de octubre, de San Blas. Bueno, ahora sí vamos al combate. Pero el combate, digamos, se suscitó el combate de Patagonia en un momento donde había mal olor, muy mal olor. Porque, bueno, la guerra, nuestro combate debemos enmarcarlo, ¿no?, dentro de la guerra que mantuvieron las Provincias Unidas del Río de la Plata, el Imperio de Brasil, ¿no?, como para meterlo también, darle un contexto, ¿no? En nuestro caso nos vimos inmiscuidos porque el puerto rionegrino se transformó en base de operación de los corsarios, ¿no?, de estos mercenarios navales que fueron determinantes, tanto en las campañas de nuestra independencia como así también contra el Imperio de Brasil. Brown, Bouchard, muchos de los que hablamos normalmente que tienen nombre de calle, no eran argentinos que vinieron, no, eran corsarios que después algunos se terminaron nacionalizando, o la mayoría de ellos. Claro, porque esto también nos lleva a veces, ¿de qué nacionalidad era? ¿Viste? Como el caso del francés Francisco Fromentin, bueno, era francés, pero él había nacido en 1800, así que es decir, estas cuestiones de las formas políticas que tienen hoy los estados-nación en la mayor parte del mundo se han constituido muy recientemente, ¿no? O como el corsario Fiori, que era italiano y no hablaba italiano, hablaba un idioma muy parecido, porque el italiano es un idioma muy joven, que está en permanente está en formación, así que... Pero bueno, era italiano, ¿no? Entonces, esto, porque después varios de estos personajes tuvieron un grado de involucramiento con los temas, entre comillas, nacionales, que fueron determinantes para que el Estado argentino tomara finalmente esta forma. Bueno, en el caso de Patagones, el primer antecedente sobre la presencia de estos interesantísimos personajes se dio a mediados de diciembre de 1825, cuando aún no se había declarado la guerra formalmente entre el Brasil y las Provincias Unidas. Un tal Francisco Fromentin, a bordo del corsario Lavalleja, él había recibido una patente de corso de la provincia oriental, y que desde mediados de noviembre, es decir, poco después de la invasión de los 33 orientales,
estuvo haciendo sus correrías allí en el sur de Brasil, tomando un interesante número de presas, que en un principio la llevó hacia el Río de la Plata, que después, ante ya la presencia de naves enemigas, tuvo que buscar otros puntos más seguros. Hasta donde hoy las fuentes nos permiten apreciar, Francisque Fromentin, hacia el 13 de diciembre de 1825, ingresó al Río Negro con 2 presas. Una de ellas se llamó Felicidad, y que 2 días después se hizo presente en la desembocadura del Río Negro una nave del Imperio de Brasil denominada el Río de la Plata, que lo que pretendía era recuperar estas presas. Venía en la persecución del corsario Lavalleja. Y este fue el primer incidente, el primer antecedente del combate de Patagones. El 15 de diciembre a la madrugada, el comandante Lacarra fue alertado de que 2 lanchones misteriosamente estaban navegando el Río Negro, y que después lograron verificar de que estaban intentando marinar una de las naves, ¿no?, de abordarla. Fueron sorprendidos, digamos, en ese momento un poco de pereza y demás de esa madrugada, pero finalmente fueron tomados prisioneros los del Río de la Plata. Se les dio la libertad. Eso dice, bueno, en algún momento también viene esta cuestión de cómo se desempeñó el comandante, que tuvo en su mano al teniente, a quien estaba al mando de la nave, de bandera brasileña, que lo deja ir, pero algunos quedaron como prisioneros aquí en el Río Negro. Lo curioso es después, ¿qué pasa con esos prisioneros? Los prisioneros, dice, después fueron sorprendidos intentando huir como tripulantes de una embarcación mercante. ¿Cómo? Es decir, que andaban libres, estaban acá, es decir, que andaban libremente. Fueron justamente sorprendidos allá, intentando, pero es que no estaban en una cárcel, no estaban con rejas, sino que estaban aquí. ¿Por qué? Y porque el Carmen funcionaba para los que recién se acoplaban a los pobladores. Era impensado tratar de alcanzar el fuerte Independencia Tandil por tierra. Imposible la presencia de los autóctonos. Entonces tenían que, desenvolverse acá, y si querían comer tenían que conchamarse en alguna faena agrícola, ganadera, ser albañiles, tener ingenio, o trabajar en la molienda del trigo, vaya a saber en distintas artes, pero la forma de conseguir un plato de puchero. Este fue el primer antecedente. Sorpresivo. A los pocos días, el comandante militar fue informado desde el Río de la Plata que era muy probable de una invasión brasileña aquí a nuestro medio, que como primera medida del comandante fue pasar revista. A ver, ¿con qué fuerzas cuento? El saldo de ese sondeo: 44 soldados, 50 y algo de fusiles, 30 y pico de revólveres y 60 sables, y unos 500 cartuchos de pólvora. Es decir, era una comisaría grande. 44 soldados, y recordemos siempre, no perdamos de vista la situación financiera en la que se encontraba el fuerte.
Estos soldados no tenían sueldos de privilegio, todo lo contrario, estaban endeudados porque ese Estado no les podía pagar. La desesperación. Inmediatamente el comandante militar pidió refuerzos al gobierno central, que no llegaban, que esto nos hace suponer de que al menos temporariamente el gobierno de Bernardino Rivadavia daba por perdido Patagones ante una invasión brasileña. Pero sí, el gran aliciente para el comandante fue de que hacia el 8 de enero de 1826 ingresó a Patagones una nueva presa del corsario La Valleja, comandada por Francisco Furmantín, que traía un barco negrero llamado San José Diligente. 382 negros, la gran mayoría hombres, jóvenes, de unos alrededor de 15 años, que poco después Bernardino Rivadavia, a través del primer decreto que intentaba ponerle orden al ingreso de negros al Río de la Plata, determinó de que de esos 382, 104 debían ser separados para formar un cuerpo militar llamado Batallón de Cazadores. Ahí, bueno, la cosa mejoró. Esos 100 jóvenes fueron separados, llevados hacia el campo de entrenamiento que hoy sería la Guardia de San Javier, es decir, a 30 kilómetros río adentro de donde estamos ahora, que hacia mediados de 1826 llegó además el coronel Felipe Pereira, que debía organizar a este nuevo cuerpo militar, algunos cartuchos de pólvora, y esa fue la prestancia de Buenos Aires para con nosotros. Con eso se tenía que resolver el comandante militar. Entonces, ¿y qué hacemos? Y se generó la denominada la Junta, que fue una medida desacertada, según el historiador y militar García Alciso, de que el comandante militar Lacarra permitió la generación de una junta integrada por los vecinos elite locales, que también tenían la capacidad de tomar decisiones sobre el tema de la defensa de Patagones. Y se generó, ya la cosa venía enrarecida, a partir de ese momento también la cosa se tensionó aún más. ¿Qué tuvo que hacer Lacarra? Autorizó su formación, pero después tuvo que desintegrarla. Y eso tuvo también su costo político. Todo ello fueron actitudes, fueron delgadeces que tuvo el comandante, que le va a costar su cargo después del combate. A principios de 1827, la fecha es aún incierta, arribó a Patagones la corbeta Chacabuco, es una de las 3 naves que había adquirido el Estado, que después de hacer también sus correrías allí en inmediaciones de Río de Janeiro, al parecer había quedado seriamente dañada, así que llegó con el último aliento, dicen, al puerto rionegrino. La nave prácticamente estuvo imposibilitada de tomar acción, pero sí se aprovechó su poderío, sus cañones, pero principalmente la experiencia que traía Santiago Gaiman. Santiago Gaiman después estuvo también allí en el Consejo porque todas eran incertezas. No se sabía si verdaderamente iba a llegar hasta aquí una invasión, cuántos soldados se iban a movilizar y en qué fecha lo harían.
Algunas especulaciones, las más pesimistas, indicaban de que hasta aquí iban a llegar unos 2.000 soldados brasileños. ¿Viste? No sé si eran aquellos pesimistas que querían, che, vamos, levantémonos, que nos indemnicen y tomamos un nuevo emplazamiento. No sabemos por qué se generaron esas especulaciones, pero que esto después obviamente va a variar. Bueno, ¿qué estrategia adoptamos? ¿Cuántos van a venir? ¿Por dónde van a venir? Y seguramente van a hacerlo por mar. Entonces, si desde febrero de ese 1827 están las fuerzas atentas. Los cañones que portaba la corbeta Chacabuco fueron descendidas para artillar el fuerte, también para emplazar una batería de cañones hasta la desembocadura del Río Negro, y en un punto intermedio, a unos 15 kilómetros aguas abajo, en el Cerro Pepe Real, como distintos puntos. El episodio central comenzó el 25 de febrero de 1827, cuando se avistó una nave con maniobras sospechosas, enarbolaba una bandera norteamericana, y que después 3 días después, el 28, las naves enemigas se hicieron presentes. 4 naves, 613 hombres a bordo, 52 piezas de artillería, una fuerza abrumadoramente superior a las que podía reunir el Río Negro. Esa batería de cañones, 2 cañones, y allí estaba Felipe Pereira con los negros. Allí se dio la primera escaramuza, en donde la nave enemigo Escudero rápidamente la voló por los aires. Hizo posteriormente, después de quedar en estado ruinoso y de caer allí en la desembocadura del Río Negro, el 28 de febrero se derramó sangre africana y también sangre italiana. Caen estos africanos, como así también el corsario Fiori de esa nación. Formando paralelo, algo parecido a la vuelta obligada, ¿no? Sí, así que y aquí es cuando uno incluye de que para los brasileños esto era una excursión. Semejante poderío hasta esta población patagónica va a ser menos que entrenamiento. Daban por hecho la toma del Carmen, pero el gran obstáculo para sus pretensiones lo encontraron inmediatamente, cuando la nave Escudero, que era la de menor dimensión, logró penetrar al Río Negro, pero con mucho riesgo. Después lo hizo la Constance, después lo hizo la Itaparica, que apenas pudo pasar. Esa portaba 22 cañones. Y la Duquesa de Goiás, la tercera nave, quedó como tapón en el canal de acceso y no pudo continuar su navegación, por lo que días después terminó despedazada por el accionar de las corrientes y de las aguas, y siguiendo el relato de José Juan Viedma, allí habrían unas 30 víctimas. Esa fue la sorpresa. Desde el 28 de febrero las acciones se dilataron después hasta el 4 de marzo, en donde los brasileños, sorprendidos por este curso fluvial que no les ofrecía el caudal necesario para su navegación, se encontraron con que después los sobrevivientes de la Duquesa de Goiás debían ser distribuidos en las otras 3 naves. Y que además ya hacía prácticamente un mes que habían partido desde Río de Janeiro, por lo que estaban prácticamente desabastecidos. Morphy. Entonces, en la mañana del 4 de marzo, intentaron realizar un desembarco
en la margen sur. Hoy ese sitio es identificado, es una referencia histórica, pero además identificado como el Pescadero, en donde dice que cuando vieron unos vacunos se les fueron los ojos y el estómago que les chiflaría, y vamos a desembarcar a ver si podemos tomar algo de carne. Y allí ese desembarco fue evitado ante el accionar de un empresario local, Fernando Alfaro, y sus hombres, sus gauchos, que trabajaban en los saladeros, actuaron rápidamente y todo quedó como un intento. Y desde el cual, claro, ¿y qué pasa? La nave Itaparica prácticamente encallada, las otras dos podían tener alguna aspiración de remontar. Y mientras tanto, aquí en Patagones se generó el Consejo de Guerra, en donde entre ellos, entre sus participantes, estaba Ambrosio Mitre, papá de Bartolomé Mitre, y esto después, al final, podemos hacer alguna reseña sobre ello, sobre la presencia de los Mitre en la década de 1820, en donde había dos opiniones divergentes. Por un lado, hombres como Lacarra, que simpatizaban con la idea de tomar las naves corsarias e ir en busca de las naves enemigas que estaban, como dijimos, muy condicionadas por la poca profundidad, mientras que otros eran más cautelosos y esperaban esperarlos aquí, en la población. Así que finalmente la postura, la decisión, la estrategia política que primó fue la de ir en búsqueda de estas naves enemigas. Dice que cuando estaban soltando las amarras hacia el anochecer del 6 de marzo, que las naves estarían, ir en su navegación río abajo y sorprenderlos en la madrugada del 7, con el alba, fueron informados de que las naves enemigas estaban desembarcando sus fuerzas de infantería en la margen norte y que al parecer intentarían la invasión terrestre. Así que pusieron freno a la avanzada de las naves corsarias, se quedaron al pie del Cerro de la Caballada, donde hoy está el puente ferrocarretero, y de tal manera que sí, efectivamente se produjo el desembarco de los 400 infantes, y que guiados supuestamente por este negro que habría estado en el Carmen anteriormente, de un negro que los comenzó a internar en el monte, alejar del río Negro, en un terreno muy accidentado, con esta típica vegetación de nuestra región, muy espinosa, abrasiva, agresiva, y que entre el desembarco y la población mediaban 20 kilómetros de distancia. Desde el anochecer de ese 6 de marzo llevaron este tránsito hasta la madrugada del 7 de marzo. Una caminata extenuante, agobiante, de manera tal que cuando llegaron al Cerro de la Caballada lo hicieron con el último esfuerzo. Y aquí, afortunadamente, los interceptaron los soldados de los morenos, que formaban parte del batallón de cazadores, los soldados del fuerte, los milicianos, que los milicianos eran civiles, pobladores de distintos oficios y que podían ser justamente tomados para el servicio de las armas en casos tan complejos como este. Todos allí. Y además
decisiva fue la participación en el Cerro de la Caballada del Gaucho Molina y sus 23 tragas. De un personaje también que se las trae y que merece un párrafo aparte, ¿no? De este Molina, de un personaje mestizo, ambiguo, que cuando llegó aquí al Carmen, bueno, era una cosa en donde infundía ciertos temores, ¿no? ¿De qué lado irá a estar? Porque este no se sabe para dónde va. Pero en el Cerro de la Caballada fue quien usó el fuego como una de las peores armas para el enemigo, incendiando el monte, encerrándolos, generando esta suerte de infierno en la tierra, en donde los enemigos, afectados por el humo, el dióxido de carbono, que los desorientó, después pidieron clemencia, pidieron que fueran atendidos con agua que mostrarían su rendición. Decisiva su participación. Y además, dentro del perímetro del fuerte, las mujeres, los niños y los ancianos, muchos de ellos vestidos con gorros colorados, simulando ser una fuerza militar de reserva, que se dice que cuando los invasores vieron además de fondo, muchos dijeron, pero eran muchos más de los que imaginábamos, de lo que nos habían dicho. ¿Cómo hacemos frente a todo esto? Paralelamente, las naves corsarias que estaban frente al Cerro de la Caballada elevaron anclas y salieron las 4 naves en búsqueda de las naves enemigas. La Sumaca Bellaflor a cargo de Santiago Baino, la Emperatriz de Jaime Harris, la Oriental Argentino de Dautant y la Chiquiña de Saulín. Son las 4 que salieron para allí. Se generó una refriega con la Escudero, con la primera que se toparon. Lograron tomar, o en la jerga militar, marinarla. Y después la Constancia también, que no tenía prácticamente poder militar. Y la última, la corbeta Itaparica, esa era la presa, ¿no? Esa era la presa, pero esta Itaparica, imposibilitada de realizar las maniobras de rigor, de poder utilizar sus 22 cañones, se dice de que Guillermo Heire, quien había quedado al mando, tomó dio la orden de abrir fuego, pero sus subalternos hicieron caso omiso y demostraron su rendición. Así que hacia el final de ese 7 de marzo, con la rendición de la última nave enemiga, se da como obtenida la victoria por las fuerzas de la patria. De esa nave fueron descendidas los 2 pabellones, estandartes que están actualmente en la iglesia parroquial Nuestra Señora del Carmen, que fueron descendidas por un joven, pero con mucha experiencia ya, con muchas cicatrices, llamado Francisco Torne. Después, conocido, ¿no? Uno por eso hace alguna referencia aquí, justamente, estaba allí a las órdenes de Santiago Baino. Descendió las banderas y que, bueno, casi 20 años después quedaría sellado en la historia argentina como el sordo de la Vuelta de Obligado. Así que sí, esta es en verdad es una épica de los rionegrinos en la costa patagónica, en donde como reflexiones es la gran participación de los sectores populares, de todos los pobladores, más allá de su pertenencia étnica, de su condición social,
si eran hacendados, comerciantes o eran artesanos o mestizos, todos haciendo causa común para detener las pretensiones en él.